Para que haya perdón se necesita alguien que lo pida. Cuando alguien pide perdón es porque lamenta algo, si no, no lo pediría. Porque ese alguien se ha dado cuenta de que ha actuado mal, ha reconocido su error y por lo tanto se arrepiente. Y hay entonces que concederle esa oportunidad de que se vuelva de nuevo humano, de que se reconcilie, y porque no podemos tener una humanidad que sea justa sin haber pasado por esta fase del perdón y de que la gente haya reconocido sus errores para que pueda haber justicia. Si hay justicia, puede existir humanidad. En mi caso particular, escribí un libro que se llama Las heridas del silencio. ¿Por qué? Porque existe el silencio de las víctimas y si han muerto no pueden hablar, y existe también el silencio de los asesinos. En ningún caso ellos vinieron a pedirme perdón, fui yo la que los fui a buscar, porque yo quería saber por qué habían hecho eso. Así que me acerqué a ellos y fui a preguntarles por qué actuaron así, por qué ustedes hicieron esto. Yo quería saber cómo y por qué. Sin embargo, ellos, a pesar de yo haberme acercado, de haberme hecho a su lado para curar las heridas también de sus hijos y de ellos mismos, ellos nunca me pidieron perdón. Lo que a mí más me duele es que estas personas, como usted lo dice, eran de mi barrio. Yo era la enfermera del barrio, por eso era que me ocupaba de curar a sus padres, de curarlos a ellos, de curar a sus hijos. Muchas veces los invité a mi mesa, festejamos juntos cuando había cosas que festejar. Por eso me dolió tanto que fuese esta misma comunidad la que se volvía contra mí y me causaba tanto daño. La justicia, ante todo, no es tan importante para las víctimas como para los verdugos. Es muy importante que se haga justicia para esta gente, contra esta gente, porque ellos, los verdugos, son los que deben humanizarse. La víctima es humana, el verdugo no lo es. Y lo peor de todo es la niñez, porque estos niños, cuando por ejemplo son hijos de un verdugo, se le va a decir, es que tu padre era un asesino o es un asesino. La niñez no debe crecer entre esto, en que tu padre es o no es. Todos debemos ser humanos y debemos estar limpios de esas atrocidades. Lo primero que pienso yo que las víctimas deben hacer es perder el miedo a hablar, pero para que las víctimas hablen tiene que haber alguien que las escuche y que las comprenda, porque si la víctima no encuentra a su interlocutor, a quien la escuche, pues no va a hablar. En Ruanda, y esa es mi experiencia, para sanar se necesita hablar, también es mi experiencia propia, ser escuchada, ser comprendida. De lo contrario, no se llega a nada. Si habla una víctima, en Ruanda, le digo el caso, cuando hablaron las víctimas, esto llevó a que hablaran también los verdugos. Porque también los verdugos tienen madres y tienen hijos, y estas familias, estas madres y estos hijos también sufren de no ver a su padre, o sufren al ver que su padre está haciendo algo que no es correcto, y esto es grave para las dos partes. Tiene que haber una voluntad aquí en Colombia, una voluntad política, una voluntad de parte de las autoridades para que esto sea efectivo.
En cuanto a la ley de las víctimas, ya es un paso adelante. Entiendo que las víctimas se sientan apresuradas, que se haga pronto justicia, que se haga pronto reparación, pero la solución no es inmediata y también es importante que las víctimas entiendan que es mejor ir lentamente, pero seguro, con paso seguro, porque estas leyes son muy delicadas, muchas cosas quedan vistas de lado que no se vieron en un primer momento. Le decía yo hoy en mi discurso al presidente que hay que ir un poco más lejos. ¿Qué significa ir un poco más lejos? Es ver si esta ley realmente conviene a las víctimas, porque hay muchas de estas víctimas que son personas jóvenes que ya están discapacitadas y una indemnización les va a servir por un momento, pero ¿y el resto de la vida? ¿Qué va a pasar si estas personas no pueden trabajar, no pueden cotizar a una pensión? Habría que pensar entonces en otros sustitutos, como por ejemplo una pensión de por vida y no simplemente una indemnización. También es muy importante sensibilizar a la población contra el terrorismo y sensibilizarla hacia la existencia de las víctimas, a la visibilización de las víctimas. Se ha hablado de erigir un monumento. Otros han planteado de realizar un museo de las víctimas. Yo también diría que hay que ir un poco más allá y decretar un día nacional de la memoria por las víctimas y que se haga una reflexión en todas partes, en los colegios, en las casas, en las parroquias, en los barrios, cada año, constantemente. No se puede esto echar al olvido, porque si no la historia está condenada a repetirse. Fuimos a África del Sur para ver allí cómo se había hecho la reconciliación, cómo se llevaba a cabo el proceso y que esto nos diera ideas. No podemos copiar lo que ha pasado, lo que ha sido efectivo en un país, copiarlo en otro porque las condiciones de los países son distintos, pero sí nos da ideas acerca de lo que podemos ver. Por eso es tan importante salir y ver otros para poder regresar y vernos a nosotros mismos con una nueva mirada. Sinceramente, a mí esto me molesta, porque pienso que el premio Nobel realmente lo merecen otras personas, como por ejemplo en mi país, las que fueron de verdad capaces de ponerle freno y de acabar con el genocidio. Otras personas que tuvieron muchísimo más valor y que han hecho cosas de mucho más impacto. Un premio Nobel de paz, como su nombre lo indica, lo merece aquel que sea capaz, por ejemplo, de frenar lo que está sucediendo en Colombia y que sea capaz de que nunca más esto se vuelva a repetir. Eso es la verdadera paz. Porque es muy fácil hablar de paz, pero otra cosa es hacerla. Lo que yo hago es simplemente un pequeño grano de arena. Me gusta trabajar con la educación, me gusta trabajar con los niños, pero es tan poquito, tan chiquito lo que yo hago frente a todo el gran problema y la magnitud de este. Este premio, en caso de que yo lo tenga, se lo dedico realmente a todas las víctimas que se han vuelto más humanas con este sacrificio, con este dolor, y que ese es el legado que le van a dar a las generaciones futuras. La vida fue la que me escogió. Cuando usted dice yo soy un ejemplo de vida, fue ella la que me escogió a mí. Y yo pues simplemente estoy al servicio de los otros y al servicio de la vida.